Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Trabajadores y empresarios, sus desafíos en la nueva era 4.0. La más profunda, diversa y sostenida revolución científico-tecnológica de las últimas 4 décadas está transformando la economía y las relaciones sociales aceleradamente, particularmente el rol de los trabajadores y de los empresarios y sus relaciones con la empresa y el Estado. Todo cambia y cambiará mucho más en la nueva era de la cuarta revolución industrial conocida como 4.0. Y quien no la entienda a tiempo y cambie no será capaz de sobrevivir y desarrollarse. El problema de buena parte de las élites y liderazgos políticos, empresariales y sociales en nuestros países es que para entender lo básico y obvio y actuar en consecuencia toma entre 2 y 3 décadas, mientras la realidad sigue moviéndose hacia adelante, caminando a paso de tortuga con décadas de retraso. La revolución de la automatización y digitalización llegó para quedarse con profundas y diversos efectos en el empleo y la generación de ingresos para la población económicamente activa y para todos los mercados laborales del mundo entero. Para conversar sobre las transformaciones económicas y sociales y las relaciones de trabajadores y empresarios en la nueva era 4.0, conversamos esta noche con Francisco Martínez, consultor en temas sociolaborales y análisis estratégico. Bienvenido, chico. Gracias, Alberto. Buenas noches. Un placer estar contigo. Una oportunidad valiosa para hablar de un tema trascendental, pero sobre todo un tema presente y que marca buena parte del destino de la relación del trabajo y marcará en buena parte el país que queremos. Así es. Francisco Martínez, conocido como Chico Martínez, es un exdirigente sindical y del Partido Revolucionario de los Trabajadores del FMLN histórico. Licenciado en Contaduría Pública con maestría en Gestión de la Calidad, egresado de la maestría en Consultoría Empresarial y experto en Educación Obrera y Diálogo Social. Bueno, chico, nadie más indicado que tú, que tienes tantas décadas ya de vincularse con este tema, no solamente en el plano nacional, pero internacional. Y has tenido una relación también muy importante con la Organización Internacional del Trabajo, que es la más antigua de las organizaciones de las Naciones Unidas, que acaba de cumplir 100 años celebrando la 108 Conferencia Internacional del Trabajo. ¿Cuál fue el tema dominante de esta conferencia? Bueno, uno de los temas fundamentales en esta conferencia ha sido todo esto vinculado a la gobernanza que tendrá este mundo nuevo del trabajo, este trabajo del futuro, como se le llama en OIT, pero que parte también de un análisis de cómo se ha venido desarrollando la relación del trabajo en este centenario y el papel importante de la OIT en el aseguramiento de condiciones de trabajo decente, de una lucha por la justicia social, buscando darle respuesta a los problemas que se originaron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Aquel momento en que se concebía de que no era posible asegurar la paz, sí había injusticia, sí habían condiciones laborales paupérrimas y por lo tanto la OIT ha tenido, digamos, esa valía de darle condiciones dignas al trabajo y generar un marco de relaciones laborales, un marco normativo que permita un aseguramiento de derechos y garantizar el desarrollo de las empresas. Pero bueno, chico, efectivamente en el New Deal, el nuevo contrato en Estados Unidos con Roosevelt, y sobre todo pues en la posguerra y aún más en la Europa occidental hubo gran concertación empresarial y laboral sostenida durante ciertamente 30 años al menos o 40 años. Y los aumentos de productividad del trabajo y la lucha de los trabajadores en el marco de un sindicalismo muy evolucionado posibilitaron grandes progresos para la clase trabajadora en general.
Lo mismo en Estados Unidos, aunque en menor nivel. Ese no ha sido el caso de los países del tercer mundo y menos en América Latina. Sí, no, y eso tiene, yo creo que es importante situar. Una cosa es el mundo del trabajo previo a la Primera Guerra Mundial, en donde toda aquella conflictividad, todavía el tema de los imperios era, digamos, como el dominante, y las luchas sindicales estaban en una búsqueda de aseguramiento de derechos, la lucha por la jornada de 8 horas, el aseguramiento de un salario mínimo básico, el reconocimiento a la organización de los trabajadores, el respeto a la vida de la gente. Todavía las condiciones de seguridad y salud eran bastante precarias. Esos son los primeros momentos. Y los sindicatos tienen en esto un gran papel, junto a otros actores, la iglesia misma, los expertos laboralistas, llegaron a concluir que era de primer momento, allá a principios del siglo pasado, en 1919, cuando se funda la OIT, llegan a la conclusión de que crear un marco de relaciones laborales sobre una normativa responsable, sobre una normativa moderna, sobre una normativa que reconociera la realidad del trabajo, era vital para asegurar sus procesos de desarrollo económico y para que las empresas tuvieran un nivel de continuidad en el hacer de sus negocios. Bueno, pero esto no fue del todo el caso en América Latina, con algunas excepciones. Podemos ver Uruguay, podemos ver Costa Rica, pero en general en Centroamérica lo que vimos fueron marcos de la dictadura. Lo que se privilegió fueron a veces sindicatos muy controlados o por el gobierno o la patronal, ¿verdad? Condiciones de salarios y de seguridad social muy precarios, ¿verdad? Y vimos un movimiento sindical normalmente pues con condiciones muy difíciles, de falta de libertad de organización, de represión, etcétera. Eso tal vez comenzó a cambiar después de los acuerdos de paz, vamos a hablar del tema, pero vemos que este no es el caso de los países desarrollados. No, y creo que por eso hay que tomarlo como un gran ejemplo. Esos países llegaron a tener unos estados de bienestar, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, algo que duró entre 25 y 30 años, hasta 1975, 1980, que llegó la era nueva de este neoliberalismo con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que prácticamente enfrentan a los sindicatos como su enemigo, aquellos que habían construido el estado de bienestar con sus reivindicaciones, con sus luchas en Europa, en buena parte de Estados Unidos, porque después de todo recogían esas reivindicaciones, Canadá, un poco Japón, un poco en Nueva Zelanda, Australia, habían generado un nivel de derechos y un nivel de vida que podrías decir vale la pena vivir del trabajo. En nuestros países esa no fue la visión, y ese es, digamos, uno de los atrasos que tienen nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestras élites empresariales, que no entienden que es posible hacer negocios desarrollando también una vida decente de las personas. Bueno, además, acordémonos que esto hay que verlo también en el contexto de la conflictividad de los años 70, ¿verdad? Donde además había una lucha en acento, pero muy vinculado al movimiento revolucionario, ¿verdad? En muchos casos no había una autonomía sindical, eran tal vez las excepciones, y de parte de los empresarios veían que cuando habían sindicatos combativos, eso era objeto de conflictos, ¿verdad? Entonces la palabra sindicalismo en El Salvador para, yo diría, la mayor parte del empresariado, no es la mejor concepto, ¿verdad? Por decirlo menos. No, y eso sin duda es una lástima en que los grupos empresariales no puedan ver a los sindicatos como sus primeros socios en el desarrollo de los negocios. El modelo alemán demuestra de que es posible tener una relación entre empresarios y trabajadores discutiendo la planeación estratégica de las empresas. Pero eso pasa por un empresariado con una gran visión y unos trabajadores también con una visión de desarrollo de mediano y largo plazo, que ve en el progreso de la empresa su propio progreso, y viceversa para los... Y ahí hay que entender los contextos históricos, porque una cosa es el sindicalismo que se desarrolló a partir de 1950 con el proceso de agroindustrialización,
con todas las políticas que llevaron al mercado común centroamericano y el crecimiento de aquellos sindicatos. Pero había una preocupación de parte del empresariado, cómo no hacer concesiones económicas, sociales a los trabajadores. Y tú ves la diferencia en la región. Costa Rica avanzó con unas reformas económicas, El Salvador se quedó atrasado en unas reformas políticas. Y Guatemala también, y Honduras. Y vinieron como a buscar evitar el desarrollo de la fuerza de los trabajadores, que en lugar de encauzarla hacia la discusión para fortalecer empresas sostenibles, lo llevaron a la búsqueda de evitar que se organizaran los trabajadores. Ese es un error. Perdieron la oportunidad valiosa. Claro, había un contexto antidemocrático, había un contexto dictatorial que no permitió al país ver más allá. Y tú ves, cuando empieza nuestra guerra civil, el PIB de Costa Rica era igual al nuestro. Cuando termina la guerra civil, el PIB de Costa Rica se había duplicado. Así es. Esa es una realidad. Y hoy nos han sacado una mayor ventaja. Pero bueno, mientras nosotros estábamos en guerra, se inicia precisamente la nueva revolución científico-tecnológica, la globalización, el paradigma keynesiano que había dominado precisamente toda la posguerra es sustituido progresivamente por un enfoque llamado neoliberal, con las corrientes precisamente monetaristas de Milton Friedman, los Chicago Boys, y esa visión pasa a ser dominante en el mundo hasta la última crisis del 2008. En estas condiciones, ¿verdad? Ni hicimos la tarea cuando la teníamos que hacer y ahora nos vemos en unas condiciones internacionales mucho más difíciles. Esto nos lleva, solo para decir algo, que coincide esta celebración y conferencia de la OIT con el hecho que desde el 2015 el Comité de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional de la OIT mantiene al país en su lista corta, que algunos dicen que es una lista negra, por incumplir el convenio 144, por no haber reactivado el Consejo Superior del Trabajo, instancia tripartita entre gobierno, trabajadores y empleadores, que fue declarado acéfalo en el 2013 por el gobierno de Funes y permaneció así en todo el quinquenio de Sánchez Serén. La pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? Entiendo yo que esta es la primera vez en tiempos normales, no de guerra, que caemos en este problemón. Sí, y es básicamente por un problema de no entender la necesidad de la autonomía y la independencia de las organizaciones, sean de trabajadores o de empresarios. En el caso de los trabajadores, que es básicamente por lo que está este problema, pero también por todo lo que se hizo alrededor de generar grupos empresariales nuevos, esta lógica de empresarios alternativos, también se creó una serie de organizaciones de trabajadores con el propósito de generar esas mayorías. O sea, la lógica que prevaleció en este periodo ha sido cómo le impongo la nueva mayoría al otro. El 2-1. El 2-1, un error. No se trata de 2-1, de lo que se trata es de concertar un paquete de políticas en materia económico-social que le den sostenibilidad a las empresas y que permitan a los trabajadores insertarse laboralmente, desarrollar y progresar a partir de que tienen procesos de desarrollo en sus empresas y pueden desarrollar libremente sus organizaciones y contratar colectivamente. Esa sería una gran ventaja para el país. Eso es lo que no entienden estos que han estado tratando, tanto desde el lado empresarial como desde el lado gubernamental, tratando de tener un control de la búsqueda del 2-1, ya sea teniendo a su grupo de trabajadores, cada quien. El nuevo ministro de Trabajo, Rolando Castro, el presidente de ANEP, Luis Cardenal, y entiendo que una representación importante de los trabajadores, han estado estas últimas 2 semanas allá, con motivo de esta conferencia, y esperamos que esta condición pueda superarse. Yo espero que sí, además creo que en realidad no es lo que está en discusión, en realidad es mayor. Si hay un acuerdo debe ser en función de crear condiciones para empleo decente, para que se pueda crear en este país un estado de bienestar que le dé satisfacción a las necesidades del pueblo. Y esto nos lleva precisamente a analizar cuáles son las condiciones del trabajo de las personas trabajadoras en este país, los niveles de sindicalización, las características de los sindicatos, cuando regresemos de este corte comercial. Trabajadores y empresarios, sus desafíos en la nueva era 4.0 es el tema que nos ocupa, conversando con Francisco Martínez, exdirigente sindical,
experto en educación obrera y diálogo social, consultor empresarial, asesor de organizaciones laborales, pero también de empresas, que hemos básicamente coincidido que son tiempos muy complejos que implican transformarse y aceleradamente para enfrentar estos desafíos de la globalización y de esta nueva, prolongada y profunda revolución científico-tecnológica que estamos enfrentando y que tiene muchísimas décadas por delante. Bueno, Chico, vamos a ver muy rápidamente cuáles son las condiciones de trabajo en El Salvador, los niveles de sindicalización, las características de los sindicatos, para hablar, aunque sea brevemente, de un tema fundamental. No, básicamente las condiciones de trabajo son precarias. Cuando uno analiza los ingresos de los trabajadores que están inscritos al Seguro Social, la gran mayoría son salarios mínimos, ya eso te dice cómo son las condiciones de trabajo en términos de la vida de la gente. Si lo reflejamos en términos del cumplimiento de normativas, de seguridad ocupacional, de recreo, de ocio, son muy limitadas y eso se traduce, cosa complicada y compleja, en unos niveles de sindicalización muy bajos, porque también la organización sindical que tenemos es una organización que no responde a la realidad del nuevo momento. No se identifica con las expectativas de los trabajadores, a pesar de que hay grandes demandas de los trabajadores por mejorar sus condiciones. O sea, a pesar de que los trabajadores quisieran mayores niveles de representación, la estructura sindical que el país ha heredado del pasado no es capaz todavía de crear propuestas que permitan integrar a la gran masa trabajadora de este país. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el desarrollo cultural, la formación de los líderes, entre otras cosas. Sí, y de hecho ahí a nivel general, esto no es un tema solo del país, esto es un tema global. El sindicalismo ha perdido en buena parte su capacidad de ser referente, representativo de la clase trabajadora, de esta nueva clase trabajadora que ha venido transformándose en los últimos años. Ya no hablamos de aquellos grandes conglomerados obreros que estaban en una sola fábrica, hoy hablamos de muchas categorías de trabajadores con muchos tipos de relaciones que la misma normativa a veces se ve un poco fuera de lugar para tratar de resolver algunas realidades. Para el caso nuestro, si 2 de cada 3 trabajadores de nuestra población económicamente activa están en la informalidad, ya ahí tenemos un problema de relación. Por eso la misma OIT ha generado mecanismos como la recomendación 204 que busca que los trabajadores, el trabajo y las unidades económicas trasladen su actividad de economías informales a economías formales. Pero eso requiere políticas públicas y requiere formas diversas de organización que sean alternativas para poder atender esa demanda del trabajador. Pero requiere además inversiones de mayor productividad, en empresas mucho más competitivas que produzcan normalmente para el mercado interno y sobre todo el externo, donde hay más crecimiento, y que tengan la posibilidad de pagar salarios decentes, seguridad social, AFPs, etcétera. Eso no lo pueden hacer a veces pequeñas empresas poco productivas y diversificadas. Sobre todo cuando tenés un Estado que no esté en función de eso. Porque la lógica de tributación aquí es al Estado, a la caja central para el gasto público. Y luego te dicen que el servicio es gratis. El servicio no es gratis, los servicios públicos no son gratis. Es más, para nosotros son altamente caros, porque la calidad de los servicios no es la calidad que los ciudadanos requerimos. Entonces, requerís también una visión empresarial distinta, una visión empresarial que entienda que es posible tener niveles de retribución, de renta, de ganancia, respetando los derechos de los trabajadores, respetando los derechos ambientales, respetando los derechos de las comunidades, asegurando esa licencia social que es vital para el negocio. Por cierto, Roberto Crit, en su discurso con motivo del 14º aniversario de la Fundación Gloria de Crit, venía precisamente de inaugurar el 6º hangar, ¿verdad?, de Aeroman, planteó el imperativo de los empresarios de transformarse, de invertir mucho más en el país, de fortalecer la competitividad, las relaciones con el mundo laboral. Y esa es una empresa donde tú ves niveles de formación técnica profesional mucho mayor, con salarios muchísimos mayores que otros sectores, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy concreto de trabajo decente
en empresas de alta productividad. No, y lo que hay que ver, yo particularmente creo que estamos enfrentando un cambio de época, en este cambio de era que se está generando, no solo por la revolución técnico-científica, sino también por el cambio de paradigma que está teniendo la sociedad. El sindicalismo tiene que entrar a un proceso de replanteamiento de su visión, de su estructura y de su forma de relación. ¿Qué nos interesa ahora? Generar riqueza. Generar riqueza a partir de inversiones que entiendan que es posible crear negocios rentables con una responsabilidad social, ambiental y comunitaria que tenga valor para todos. Esa es la lógica de este mundo. Ahora, frente a los retos que se nos presentan, y este es, digamos, como una de las grandes posibilidades que El Salvador tiene, cómo acelerar nuestro proceso de desarrollo para poder insertarnos de una forma ventajosa en esta revolución 4.0. Si lo ves haciendo lo mismo, estamos fuera. Este país es inviable. Por lo tanto, hay que hacer una transformación de todos y de todo. Bueno, máquinas mucho más productivas y procesos de trabajo que van sustituyendo trabajadores porque las máquinas son mucho más productivas, ¿verdad? Procesos de robotización o básicamente segmentación del trabajo donde mucha gente ahora, profesionales que antes iban a oficinas, etcétera, trabajan desde sus casas. Y ese fenómeno es del primer mundo, pero también del tercero. Y ya lo verás tú, incluso hay una iniciativa presentada por el diputado Cuadra, creo, que se ha presentado una ley de teletrabajo para que los trabajadores puedan trabajar desde sus casas, ¿verdad? Ya esas son esas nuevas normativas que el mundo del trabajo está planteando en esta realidad. Ahora, si no se tiene cuidado, esas normativas pueden terminar siendo más precarizadoras. Por eso tienen que venir de un consenso amplio entre los trabajadores, con los empresarios, con el gobierno, para que la política pública se adecue a esta realidad. Y yo te digo, desde mi perspectiva, la revolución 4.0 es la opción para este país para romper su atraso histórico y para romper la forma de ver y hacer negocios como las que hemos tenido. Este es un momento para hacer negocios inclusivos, este es un momento para crear empresas con la participación de la gente. Yo cuando asesoro a algunos sindicatos les digo, ¿y por qué no piden parte accionaria de las empresas? Convirtámonos en socios de las empresas. Al final, lo que se genera lleva parte de nuestro valor incorporado. ¿Por qué no hacemos esa discusión? Bueno, eso se hizo, por cierto, en la privatización de las empresas de distribución eléctrica allá en los 90, ¿verdad? Sí, pero como no se tiene el concepto, porque este es también un tema de cultura, o sea, el problema es que si le das en un enfoque sin cultura, la gente cree que le das la gallina y se come la gallina y ya no hay huevo. Aquí el punto es que la gallina te dé huevo y eso solo puede ser si sos parte de esa nueva realidad de negocios, que las empresas entiendan que llegó el momento de hacer más democrática la actividad empresarial para que pueda tener una mayor distribución. La forma en que las empresas van a sobrevivir también es incorporando a la gente. Si las empresas no incorporan a la gente dentro de sus procesos de generación y de distribución de riqueza, no tienen viabilidad. Y esa es una de las discusiones que está en el momento. Sin duda, desde los trabajadores a veces esto se mira, la revolución tecnológica solo desde la perspectiva de nuevos mecanismos de trabajo, de sistemas robotizados. Eso es cierto, va a desplazar una importante cantidad de trabajo. Pero va a crear también nuevos. Pero creará nuevos. Y ahí tenemos la oportunidad nosotros, reconvertirnos en eso. Mira, se creó hace poco la ley, se aprobó la ley de salas cuna. Si uno tiene un enfoque más amplio de esa ley, uno puede convertir en 10 años este país. Si le das el enfoque de los 1000 días que te plantea UNESCO a la educación. Y en 10 años podemos crear una nueva generación de ciudadanos nosotros, con valores, gente que sea de carreras SMEC, ciencias, matemáticas, ingenierías, tecnologías, que te pueda ocupar estos aparatos que son ya nuestra conexión. Ya no vivimos sin esto. Esto es nuestra primera prueba de que estamos en un nuevo mundo. Quien los usa bien está adelantado. Quien los usa solo para ver las cosas que todos los otros quieren que veas, está mal. Eso pasa por educación, por la transformación de la educación desde la infancia, ¿verdad? Y la adolescencia, pero también la empresa como un lugar donde se forma a los trabajadores con experiencia, etcétera, pero también los centros de formación técnica y profesional, algo que ha
que ha faltado mucho en este país. Sí, y hay modelos que son valiosos. Tú te puedes encontrar modelos importantes de integración, empresa, centros de formación. No solo los centros de formación profesional, sino la escuela. Poner a la escuela en función de tu nueva matriz productiva. Si nosotros seguimos formando, como nuestras universidades, en la lógica de generar una alta cantidad de profesionales, pero que no van a tener inserción laboral porque están desconectados de la matriz productiva, eso no nos lleva a ningún lado. Aquí hay que cambiar. Y para hacer eso tenés que generar incentivos. Tú no puedes seguir generando un gasto en el sistema universitario desde una perspectiva que no tenga retorno para la sociedad. Debemos crear un sistema de universidades en este país donde el Estado invierta. No importa si esta es una universidad privada y esta es la universidad pública, sino un sistema en donde tú privilegies la educación en estas cuatro categorías básicas que son importantes para insertarnos: ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Si no entramos a esto, no va a haber forma. Esto es lo único que le puede dar a la gente mejores salarios, mejor inserción laboral y asegurarse procesos de desarrollo social distintos. Y la vinculación entonces entre los centros de enseñanza y la universidad en particular con el mercado y las empresas, cosa que está, por supuesto, muy desarrollado en Europa. Y en eso, Alberto, creo que es importante hacerle el llamado a la sociedad, a los trabajadores, a los empresarios, al gobierno. Se trata de buscar una concertación para generar un ambiente de certidumbre que permita establecer tasas de retorno no al corto plazo. Si nosotros no entendemos que tenés que recuperar lo que has invertido en 10 o 15 años y no presionamos para que ese retorno lo hagas en 2 años, ¿quién paga el costo de ese retorno rápido? Los bajos salarios. Bueno, pero eso pasa por un horizonte de estabilidad, de certidumbre, ¿verdad? Y de progreso en la sociedad, en las relaciones entre el Estado y otros sectores, con los partidos políticos, que te permita precisamente esta visión. ¿Verdad? A mí me parece fundamental, es decir, en la medida que el riesgo es muy alto, ¿verdad?, el empresario solo va a invertir si puede recuperar, puede tener altísimas tasas de ganancia que le permitan recuperar el capital en poco tiempo. Este no es el tipo de inversión que lleva al desarrollo. Sí, y además, lo que yo creo que hay que tomar las lecciones de nuestro país. Hemos perdido 50 años y el experimento ni de la guerra civil ni de la posguerra te demuestran de que hemos salido bien. Los déficits que tenemos son hoy más profundos que cuando empezamos esta aventura. Hoy estamos obligados a repensar esto de tal forma que podamos darle un estado distinto a nuestra sociedad para poder aprovechar las grandes oportunidades que hoy tenemos. Yo realmente me siento con un optimismo bastante alto porque sí le veo espacios a que podamos construir cosas distintas. Bueno, sé que en el ámbito del sector, dijéramos, de la agroindustria azucarera o del clúster azucarero, han habido acuerdos importantes entre empresarios y trabajadores que han permitido procesos interesantes de transformación, ganes de productividad, mejores condiciones para los trabajadores. Entiendo que hay mucho que hacer todavía, pero tú has sido parte, entre otros, de esos esfuerzos. Sí, y yo particularmente creo de que si llevas adelante un proceso de entendimiento entre los trabajadores y la empresa, si se ponen de acuerdo en dónde quieren llegar en los próximos 5 y 10 años, es posible tener una tasa de crecimiento de las condiciones laborales que le den sostenibilidad a todos, que aseguren el empleo. En momentos en donde la rotación laboral como que se va haciendo la norma. Tú vas a estar 1 año trabajando acá, 2 años trabajando por allá. En la medida en que puedas tener niveles de certidumbre de tu inserción laboral, te va a permitir tener una vida más tranquila, con menos estrés, con las posibilidades de planificar tu vivienda, tu formación, tu familia. Si no tenés eso, los riesgos son altos. ¿Cómo vas a poder planificar una familia si no tenés trabajo estable? Karl Marx, ¿verdad?, planteó precisamente que además creo yo que analizó las condiciones de ese capitalismo incipiente, salvaje de la revolución industrial, pero muchas de sus análisis y predicciones resultaron ciertas, no todo. Pero una de las cosas que decía Marx es que el motor de la historia es la lucha de clases. Y ahora creo yo que es fundamental preguntarse, ¿es la lucha de clases o es la revolución científica tecnológica? ¿Es la creación de riqueza o lo que permite desatar
la creación de riqueza y su mejor distribución. Básicamente, si no desarrollamos las fuerzas productivas, Alberto, esto no tiene distribución. Por lo tanto, acompañar el desarrollo de la innovación, de la generación de nuevos emprendimientos, de desarrollo del crecimiento de las fuerzas y los factores productivos, sin eso no vamos a poder generar los cambios. Necesitamos generar disrupciones a partir de esa creciente innovación, de tal forma que las fuerzas productivas te generen ese nuevo estadio social. Si no desarrollamos las fuerzas productivas, no hay más, nos quedamos en el pasado. El Estado tiene un rol fundamental, pero al final de cuentas es el sector privado, es la inversión privada, la fundamental con los trabajadores, que son parte precisamente de la empresa, la clave para la creación de riqueza. Quien no entiende esto, no entiende ni las vocales. Claro, esto se da dentro de un contexto, ¿verdad? Para promover precisamente esas inversiones. Pero no hay duda que en el mundo en que vivimos, si no se incorpora el progreso técnico y tecnológico, difícilmente vas a poder invertir. Sí, y por eso es que se necesitan empresas con un enfoque de sostenibilidad, con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental y con integración de su valor en la comunidad. Esas son las empresas que le interesan, esas son las empresas a las cuales hay que apoyar y la política pública de un país debe fomentarlas. Bueno, esta es una visión que en otros países se desarrolló desde hace mucho tiempo y eso es lo que explicaría en gran parte el desarrollo. Aquí tenemos un retraso muy grande y tenemos que recuperar el tiempo perdido y dar saltos cuánticos, ¿verdad? Para estar a la altura de estos complejos retos, de esta época en que vivimos. Chico, muchísimas gracias por tu presencia en Focos. Gracias, Alberto, un placer, buenas noches. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos.